injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Son las 8 de la mañana ya en punto. Es miércoles y es momento de escuchar la participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte. Muy buenos días, Marco, Alfredo. Muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, me urgía abordar este tema que de verdad es apremiante que lo abordemos. Lo he tocado en otras ocasiones, pero así como el público se renueva, infortunadamente las cifras de abuso sexual infantil siguen en aumento y más en estas fechas que se vienen. Quiero realizar una invitación a todas aquellas mamás, papás, cuidadores de pequeños, tutores, personas que están encargadas de la seguridad y del bienestar de las infancias, que en estas fechas que están por venir estén atentos, estén atentas a las conductas de las niñas, de los niños, de los adolescentes, pero también de los perpetradores, de aquellas personas cercanas que están en la familia, que son amigos de familia, que pueden ser vecinos, profesores, que pueden estar abusando sexualmente de los pequeños y sobre todo abusan de esta cercanía, de esta confianza para pues ahora sí que realizar sus depravadas actividades, ¿no? Que además no son consentidas. Justamente cuando la violencia se transforma en un modo crónico de comunicación, en una forma de conducirnos entre las personas, pues se fomenta este ciclo transgeneracional de la violencia donde se da cuando los abusos son un modo de vida, donde la violencia es la forma en que se comunican padres con hijos, tíos con sobrinas, abuelos con nietos. Entonces hay que estar atentos en estas fechas navideñas donde se va a dar la convivencia familiar con las infancias y sobre todo que tal vez por estar en el piripi, la fiesta, en la celebración, no estamos atentos o atentas de los niños, de las niñas. Y entonces, justamente referir lo que dispone el Código Penal del Estado de Querétaro, el cual ha sido obviamente reformado en años anteriores gracias a la legislatura que se puso las pilas, pero justamente quiero pues mencionar este artículo 166 del Código Penal del Estado de Querétaro que hace precisiones que hay que comentar. Que sin propósito de cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de 12 años que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o la capacidad para resistirle o se le obligue a ejecutarlo, pues esta depredadora, este depravado sexual, recibiría de 2 a 7 años de prisión. Y justamente cuando hablamos de niñas, de niños, de infancias, hay que aceptar que no saben que esas simulaciones representan violencia sexual. Ellos se pueden sentir incómodos, pero también pueden llegar a disfrutar. Y entonces hay que estar atenta de las conductas que pueden desarrollar nuestros pequeños, nuestras pequeñas, pero también estar pendiente de nuestro hermano, si me permites, sobrino, Isabel, para cambiarte el micrófono. ¿El micrófono? Si me ayudan aquí, producción. Muchas gracias. Perdón, un Ahora poquito sí. la falla técnica, pero puedes no pasa continuar, nada, Isabel, gracias. No pasa nada. Justamente hablando del abuso sexual infantil, hay que decirlo, sucede cuando una persona mayor o menor de edad, porque pueden ser un poquito más grandes, sí, pueden ser también nuestros sobrinitos de 9 años que están violentando sexualmente a nuestra hija de 3.
simplemente hay esta pues diferencia de edad, ¿no? Donde se les obliga a tener contacto sexual a través de caricias, de besos, de tocamientos, de ver o de escuchar pornografía, de exhibir genitales, cualquier comportamiento de índole sexual. Y justamente lo que hay es que hay una asimetría de poder. Entonces sí, el primito de 12 años puede estar abusando de nuestra hija de 9 años. Y entonces, por ejemplo, es tocar los genitales, otras partes del cuerpo, contacto bucogenital del abusador con la niña o el niño, exhibir o tocar genitales del abusador, utilizarles también en la elaboración de la pornografía infantil, obligarles a ver películas, revistas o fotos. Eso también. Y también abuso sexual infantil es pensar que porque están dormidas nuestras crías, podemos sostener relaciones sexuales con la pareja, con el esposo, en la misma cama o en la misma habitación. Sí, señores, sí, señoras, eso también es abuso sexual infantil, y hay que decirlo. Pero infortunadamente me he topado con muchísimas falsas creencias que rodean el abuso sexual infantil, donde papá o mamá no le creen al menor, a la infancia, que se acerca a compartirle que está siendo víctima de abuso sexual infantil. Y entonces, ¿qué pasa? Unas de las falsas creencias son que se tiende a pensar que estas conductas no son frecuentes, que no nos van a pasar a nosotros. Se llega a pensar que confunden la realidad con la fantasía. Hay gente que incluso llega a pensar que lo disfrutan o que están inventando esta situación para llamar la atención. Muchas veces se tiene la falsa creencia que señala que las mamás son cómplices. Infortunadamente se tiende a relacionar el abuso sexual infantil con contextos de carencia y se llega a pensar que a nuestros hijos, a nuestras hijas, nunca les va a pasar. Y entonces hay que fomentar justamente la comunicación abierta. Hay que hablarle a las cosas por su nombre, hay que nombrar los genitales como son, hay que educar a las infancias justamente en educación sexual integral. Y no es enseñarles el Kama Sutra, es enseñarles a identificar cuándo es abuso sexual infantil. Hay que enseñarles a marcar límites, porque lo triste de fomentar estas falsas creencias de que las infancias pueden o no estar diciendo la verdad cuando se atreven a alzar la voz con respecto de que están siendo tocadas por un familiar, por un profesor, incluso por uno de los padres, puede marcar la diferencia en la vida de una persona. El que pueda crecer en un entorno violento o no, porque el no creerles a las infancias cuando se atreven a mencionar que están siendo violentadas sexualmente, pues justamente les quita toda seguridad de poder alzar la voz, de poder quejarse, de poder denunciar una conducta, porque justamente el padre o la madre que está normalizando o que está dudando de la veracidad del testimonio de la infancia, pues al no creerle fomenta el miedo, fomenta que no se atrevan a alzar la voz o que incluso normalice esa conducta y piense que es normal que el tío le estimule la vagina. Entonces, justamente las personas responsables del cuidado y protección de las infancias tienen que permanecer alertas en todo momento para poder detectar a las personas que abusan sexualmente de niños y de niñas. Y entonces les voy a compartir las señales que da un depredador sexual. Justamente emplean su poder, su autoridad, su confianza, su fuerza, el engaño, la mentira. Y sí, puede ser un familiar, un conocido de la familia, un vecino, un profesor, incluso padres o madres. Y justamente lo más triste con lo que me he topado es que muchos padres de familia tienden a restar la credibilidad del testimonio de su cría y entonces infortunadamente están solapando a los agresores sexuales. Pero también un depredador sexual justamente va a abusar de la confianza, van a utilizar premios, castigos, amenazas, van a propiciar justamente conductas inesperadas para generar miedo y llegan incluso a ejercer violencia física. Y entonces, si tú cuidador de unos menores, papá, mamá, tío,
familia que está justamente para garantizar la seguridad de las infancias, si tú percibes este tipo de conductas, no permitas que esa situación crezca. Hay que creerle siempre a las infancias porque eso puede generar la diferencia entre una persona sana emocionalmente o una víctima. Porque sí, el abuso sexual infantil deja secuelas de por vida, trastoca la vida de las infancias en todos los aspectos. Y ustedes se van a dar cuenta justamente de los cambios de conducta que van a empezar a presentar las infancias en cuanto son víctimas de abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque hay etapas para el abuso sexual infantil y tenemos que estar atentas para prevenir. Y entonces, por ejemplo, en el abuso sexual infantil inicia con la seducción, porque justamente esta persona va a buscar generar, pues, confianza, va a intentar generar con las infancias, con los niños, niñas, actividades que les sean divertidas. Buscar la oportunidad de que ese niño o esa niña busque su compañía porque le genera, pues ahora sí que disfrutar ciertas actividades muy particulares. Y entonces se va a dar después la interacción abusiva, que es cuando el abusador continúa con juegos ya eróticos, que pueden ser besos, caricias, tocarle genitales, retratarle. Entonces hay que estar siempre pendientes, no hay que dejar a nuestros niños, a nuestras niñas que vayan con el tío solito al baño, no. Será exagerado, pero es mejor prevenir que lamentar. Y después se va a dar esta etapa de el secreto, donde para mantener la relación abusiva, justamente el abusador sexual, a través de la ley del silencio, del chantaje, de amenazas, pues va a buscar mantener el control de la situación, desde luego, desde el miedo, porque ustedes saben que todos los tipos de violencia que buscan el poder, controlar, ¿no? Y entonces después llega la etapa de la divulgación, que es cuando la víctima, la infancia, el niño o la niña, se atreve a alzar la voz. O alguien los descubre y es cuando se atreve a mencionar que está siendo víctima de estas conductas y deciden, pues, compartirlo. Deciden alzar la voz y contarlo. Y entonces de ahí generalmente llega esta etapa de la represión o de la retractación, que entonces los niños o las niñas empiezan a sentir miedo y se sienten descalificados por las personas adultas. ¿Por qué? Porque están negando la evidencia de sus testimonios o incluso están siendo presionados para que se retracten de lo que ya compartieron antes. Y entonces primero se atreven a alzar la voz y después dicen, no, siempre no pasó, siempre no me tocó, pero es normal, sienten miedo. Y bueno, las amenazas a veces van desde, si tú le cuentas a alguien que nos damos nuestros besitos, pues voy a matar a tu mamá. Y entonces, pues desde el miedo se está controlando la voluntad del menor de alzar la voz. Pero ¿cuáles son las características de una infancia que es víctima de abuso sexual infantil? Las individuales. Justamente va a presentar baja autoestima, timidez, dificultad para marcar límites, una actitud de sumisión y esta dificultad para tomar decisiones. Y entonces también en el entorno familiar vamos a empezar a percibir cambios en conducta. Si era un niño o una niña que ya controlaba sus esfínteres, se va a empezar otra vez a orinar en cama, a orinar encima de su ropa, va a presentar un aislamiento dentro del entorno familiar. No importa que están los primitos en Navidad, ese niño o esa niña se va a ir a esconder a un closet, se va a ir a su habitación, va a buscar la soledad, va a desarrollar esta necesidad de afecto excesiva o de atención, va a buscar llamar la atención y justamente pues esto se da en entornos donde hay nula o escasa educación sexual o donde la infancia presenta alguna discapacidad intelectual. Pero también en el entorno escolar pues va a presentar tal vez un cambio de conducta y ahí profesores, profesoras son los primeros respondientes y ahora sí que también es responsabilidad de ellos alertar cuando están detectando conductas
que antes no presentaban. Se pueden dormir en clase, pueden empezar a comer más, a comer menos, no dormir los pequeños, las pequeñas, pero también cuando hablamos de un entorno social que afecta justamente a las víctimas de abuso sexual infantil, es porque crecen en un entorno donde está normalizado el ejercicio de la prostitución, donde tal vez esa pequeña, ese pequeño está en una situación de orfandad, donde pertenece a una minoría étnica, donde vive o trabaja en la calle y donde pues está en un entorno donde hay abuso de sustancias ilícitas o de alcohol. Pero quiero recordarles desde estos micrófonos la gran responsabilidad que tenemos como adultos de que en el momento que una infancia se atreve a alzar la voz, hay que creerles, porque prevenir el abuso sexual infantil es responsabilidad de todos. Aunque no sean nuestras crías, nuestros sobrinos, nuestros hijos, es importante mencionarles y enseñarles a las infancias conocimiento, respeto y cuidado de su cuerpo, y hacerles conscientes de que su cuerpo es su casa y en su casa mandan ellos. Siempre lo repito y lo repetiré desde estos micrófonos. Es importantísimo apostarle a la prevención, enseñarles a identificar las diferencias entre una expresión de cariño y una caricia sexual. Hay que hacerles entender que hasta un familiar puede lastimarles, hacerles sentir mal. Nadie puede tocar su cuerpo, realizarles caricias que les generen incomodidad. Aun si son personas cercanas, tienen que saber que hay secretos que lastiman y que no deben de quedar como secretos. Y entonces urge educar a las infancias en su autocuidado, reconocimiento, autopercepción de su imagen, el respeto de su cuerpo a través de los lenguajes y justamente buscar siempre un lenguaje sencillo y con información adecuada al grupo etario que pertenezcan, porque la prevención es la mejor protección para prevenir justamente el abuso sexual infantil. Y con eso me quedo hoy, Marco, a apostar siempre por la prevención, por llamar las cosas por su nombre, no importa si es nuestro abuelo, nuestro tío, el novio de mamá. No es normal que un adulto nos pida guardar el secreto ni que toque nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento. Muchas gracias, Isabel, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Marco. Gracias a ti. Hasta entonces. Pausa y regresamos con más información.